considera ilegal cuando está expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico que tengamos, sea el país que sea, o sea el orden internacional que tengamos. Por ejemplo, el robo, el fraude, el tráfico de drogas, son actividades ilegales en la mayoría de los estados, en la mayoría de las legislaciones, independientemente de dónde estemos. Lo ilícito significa a una acción o una omisión que constituya una violación a la ley. Pueden haber infracciones civiles, administrativas o conductas contrarias a principios éticos o morales. Entonces, por ejemplo, incumplir un contrato o violar una norma de tránsito son acciones consideradas ilícitas. También pueden ser ilícitos penales, las normas que están reguladas en un ordenamiento penal, no importa cuál sea, pero dice, si usted comete esta infracción, tiene tantos años de castigo. Entonces hay una responsabilidad si transgredo esa norma. Lo ilegítimo ya tiene que ver con la falta de la ilegitimidad, va a estar dada por una falta de una justificación, que puede ser moral, que puede ser ética o que puede ser legal. Entonces, la ilegitimidad puede implicar una violación a principios éticos, a principios morales o a principios jurídicos, ¿no? Pero, por ejemplo, un acto legal que atente contra el interés legítimo o los derechos humanos fundamentales o los principios de equidad o de justicia, lo podemos considerar como ilegítimo. Voy a poner un ejemplo concreto. En Argentina se acaba de votar en el Parlamento un endeudamiento que fue votado en el Congreso de la Nación, pero que no se sabe por cuánto es ni en qué condiciones es. Pongo ese ejemplo porque tiene que ver con la deuda. Entonces, ahí tenemos la ilegitimidad, la ilicitud. La ilegitimidad puede dar lugar a interpretaciones más amplias, la ilicitud es más concreta, es más específica, y después tenemos el tema del odioso, de la deuda odiosa, en materia de deuda, la deuda odiosa, que es una posición doctrinaria creada, simplemente le voy a decir esto, que la definición es cuando se contraen deudas que no son en beneficio de los pueblos. O sea, esa sería la definición más básica, más elemental, y esa doctrina que fue creada por Sack en Rusia y que fue trasladada a distintos países en distintas situaciones se aplicó, es la doctrina de la deuda odiosa. ¿Ya? O sea, cuando las deudas no son contraídas en beneficio de los pueblos, para decirlo de una manera muy gráfica y muy sencilla. Entonces, dicho esto, las historias de las auditorías ciudadanas, sobre todo en América Latina, tienen gran relevancia y gran fuerza, con antecedentes de 1931 en Brasil. La auditoría y la moratoria de Brasil del año 1931 en Brasil determinó la cesación de pago y una auditoría que se llevó a cabo a partir del año 31 hasta el año 1948, donde una deuda original que se le reclamaba a Brasil en 1931 de 1.200 millones de dólares se terminó pagando en cuotas a partir del año 48 en una suma que no llegaba a los 500 millones de dólares. ¿Por qué? En ese proceso de auditoría se comprobó que realmente la mayoría de las deudas no estaban documentadas. Más del 70% de la deuda brasileña no se había documentado, no había registro de ese endeudamiento. Por lo tanto, Brasil pudo, con esa cesación de pago y esa auditoría, determinar la ilicitud y la ilegitimidad de la deuda que le estaban queriendo cobrar a Brasil. Esa moratoria llevó a que un conjunto de estados latinoamericanos entraran en cesación de pago. Recordemos 1931, estamos posterior a 1929, la crisis de la bolsa, llamada crisis del Viernes Negro, y eso posibilitó el crecimiento de las economías latinoamericanas. El crecimiento de las economías latinoamericanas en esa década fue mayor al crecimiento económico de Estados Unidos y de Inglaterra. O sea, solamente para tener en cuenta ese antecedente. La auditoría del Ecuador del año 2007 es una auditoría que tiene dos intentos anteriores que fueron fallidos. Dos intentos anteriores que fueron llevados a cabo por el pueblo del Ecuador. Entonces, a nosotros en el año 2007 nos llamaba la atención cómo
cómo realmente había una madurez y una conciencia política del pueblo ecuatoriano con respecto al endeudamiento y con respecto a lo que había que hacer. Una auditoría. ¿Para qué? Para saber lo que se debía, a quiénes se debía, cuánto se debía. Eso nos pareció de una madurez extraordinaria, donde el pueblo del Ecuador se transformó en un único sujeto que llevaba adelante e impulsaba esa decisión, que viene en su origen popular como demandas populares de los movimientos sociales, de los campesinos y de la comunidad indígena ecuatoriana. Pero ese colectivo de fuerzas sociales impulsaron esa reforma por dos situaciones extremadamente claras y complejas. Parecían complejas, pero fueron muy simples. Le exigieron al futuro presidente, a Rafael Correa, que tomara la consigna de una auditoría de la deuda. Eso se lanzó en la campaña política como un compromiso político y luego cuando asumió como presidente, así se lo reclamaron. Y cobra fundamental importancia la decisión de la creación de la Comisión de Auditoría, Comisión Integral para la Auditoría del Crédito Público del Ecuador. Cobra fundamental importancia porque faltaba una decisión política que la toma el Poder Ejecutivo de esa época, el presidente, a través del decreto 472 del 2007. Ese decreto 472 realmente es un paradigma de cómo establecer las distintas auditorías. ¿Cuáles tienen que ser la comisión que se va a crear? ¿Compuesta por quiénes? ¿Quiénes van a participar? ¿De qué manera van a participar? ¿Para qué se hace? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son los elementos que tiene que considerar una auditoría integral? Todos esos elementos pueden servir de punto de partida para realizar futuras auditorías. Lo que falta son decisiones políticas para poder llevar a cabo esas herramientas. Entonces ahí en el Ecuador aprendimos la importancia de una auditoría. Nosotros veníamos trabajando del plano teórico desde el año 1987 estos elementos, pero nunca habíamos tenido la posibilidad de establecernos y poder analizar los documentos del endeudamiento. Por eso fue clave la auditoría del Ecuador en ese sentido, y también fue clave la experiencia del pueblo que nos aportaba elementos, que nos daba los elementos para realizar una auditoría integral. Muchas veces los contratos de deuda que llegaban decían que realmente había venido ese dinero para realizar una obra y que esa obra y que esos contratos se iban pagando sistemáticamente. Lo que no decían esos contratos eran que las obras muchas veces no se hacían, nunca se habían hecho, como en el caso de una represa que se realizó, que Ecuador pagaba, pero que nunca se había hecho, en el caso de Odebrecht. Pero ¿qué pasa? También los costos que venían de esos contratos de endeudamiento decían que el 70%, a veces más, pero más o menos el promedio de los contratos del endeudamiento multilateral, terminaba no llegando al Ecuador, porque quedaban en manos de asesores de empresas que eran extranjeras. Llegaba un 20, un 30% al Ecuador. Sin embargo, Ecuador pagaba el 100% de esos contratos que realmente eran pérdida de soberanía, enajenación de soberanía, endeudamientos, estafas, en fin. Todo esto llevó a que se analizara metodológicamente. No teníamos una metodología. Ecuador fue la base para crear una metodología de estudio, que se creó consensuadamente, que se creó en el ir y venir, que se creó con el aporte, como dije, de distintas compañeras y compañeros en todo el Ecuador y también de extranjeros que estaban ahí presentes. Entre ellos, Eric Toussaint, que está aquí presente, Ricardo Unjuango, que está aquí también, y tantos otros. María Lucia Fatorelli en Brasil, que fue fundamental. Alejandro Olmos Gaona, desde el punto de vista de la historiografía, de analizar desde el punto de vista histórico. Y ese análisis en conjunto, en equipo, en ir y llevar y ver las dimensiones jurídicas, económicas, analíticas y de la realidad, nos llevaron a encontrarnos de las irregularidades y las ilicitudes de la deuda ecuatoriana. Por eso fue que realmente el Ecuador fue un paradigma para nosotros, en el sentido de poder encontrar todas esas ilicitudes e irregularidades
que hicieron que Rafael Correa, el presidente después, se sentara a renegociar la deuda, parte no la pagara y parte dijera, bueno, vamos a reestructurar la deuda en diferentes condiciones, haciéndole una quita muy significativa al bono o a los bonos faciales o lo que decían los acreedores que habían comprado esa deuda. Por eso fue que ningún acreedor impugnó la decisión del Ecuador ni llevó al Ecuador a los tribunales internacionales a reclamar absolutamente nada. Dicho esto, Ecuador, que venía antes de la auditoría destinando un 70% de sus recursos para el pago de los servicios de deuda y el resto de lo que sobraba, un 30%, para el compromiso de los gastos sociales, de los derechos sociales de los pueblos. Sin embargo, después de la auditoría, el Ecuador invirtió ese margen y pasó de un 70% para el servicio de los derechos sociales y un 30%, un 20% para el pago de deuda. Esa es la primera etapa de la auditoría. Luego vienen otros endeudamientos, otras etapas del presidente Correa y de su gobierno, pero yo me quiero concretar, me quiero concertar en el tema de la auditoría del 2007 que terminó en el 2008. Lo que encontramos ahí era directamente para decir no se tiene que pagar absolutamente nada. Las conclusiones y las recomendaciones que se le hicieron al ese entonces presidente Correa eran no pago de la deuda, no pago de la deuda. El presidente entendió que había que renegociar, eso es una decisión del presidente y del pueblo ecuatoriano, en el cual no podemos entrar, pero sí les puedo decir de que realmente los indicios de ilicitud que tenía la deuda del Ecuador era para que directamente se dijera no se paga absolutamente nada. Pero también quiero decirles que desde el punto de vista del derecho internacional público, cualquier país soberano puede tomar la determinación del no pago de la deuda y establecer una moratoria, cesación de pago y auditoría, o decir vamos a hacer una auditoría, o directamente vamos a decir unilateralmente, vamos a decir no pagamos los fraudes, no pagamos las estafas. Entonces, en este siglo XXI que va transcurriendo y estamos en el año 2025, esa experiencia de 2007 de Ecuador nos enseñó que se pueden hacer cosas, que realmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como se nos están diciendo últimamente con algunos otros colegas, sé que ha salido la prensa de Argentina, no se puede hacer absolutamente nada contra la inmunidad y la impunidad que tiene el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Nosotros creemos que sí, que se pueden hacer muchas cosas y que realmente estas situaciones son para ser denunciadas, atacadas y desde los pueblos exigir de forma organizada que realmente haya una anulación de las deudas. Anulación de las deudas significa anular aquellos actos que son ilícitos, que son ilegítimos, que tienen un origen que realmente es odioso. Por ejemplo, las dictaduras del Cono Sur en América del Sur. Ese periodo de las dictaduras son claramente deudas odiosas que seguimos pagando y que se han ido retroalimentando. Entonces, cuando escuchamos voces de algunos compañeros que dicen no se puede hacer nada con el endeudamiento, con el Fondo Monetario Internacional porque tiene inmunidades, decimos no, no es así. Eso no es cierto. Se puede hacer y se pueden hacer muchas cosas. Entonces, esas declaraciones y sumadas al ataque sistemático que está teniendo la Auditoría Ciudadana de Brasil y sus integrantes, diciendo que esos conceptos de auditorías no sirven. Esa auditoría del Ecuador no sirvió, nosotros decimos que sirvió y sirvió para muchos. Sirvió para demostrarnos que realmente el camino que hay que seguir es el de estar organizados estratégicamente, denunciar las ilicitudes, las estafas no hay que pagarlas y tomar una decisión desde la libre autodeterminación de los pueblos y exigir a nuestros gobiernos para que en un acto soberano se declaren nulas esas deudas. Otro ejemplo cortito es el tema de la Ramiro, auditoría. ya Sí, estamos un perdón. poquito con el tiempo, así que si puedes ya ir cerrando, que estamos un Voy poquito ya. cerrando, voy cerrando, voy cerrando. En el 2009-2010 se realizó una comisión investigadora parlamentaria en Brasil, donde se demostró que la mayoría del endeudamiento brasileño de los estados no estaba documentado, que las deudas con el Banco Berkeley no estaban documentadas. ¿Cuánto se había pago? No se sabía. 2009-2010. Y realmente
desde los distintos gobiernos de Brasil se paró el tema de poder hacer auditorías, cuando Brasil es el único país que tiene una enmienda constitucional que permite hacer auditoría ciudadana. Entonces, esas herramientas de auditoría son necesarias, son una herramienta que tenemos que utilizar. Y no solo alcanza con que las auditorías sean transparentes, sean populares, sino que tienen que ser permanentes. Y para último, para cerrar, siempre que hablamos de deuda, de deudas públicas, estamos hablando de un endeudamiento, que ese mecanismo de endeudamiento es público porque es con dinero público, porque lo pagamos todos y no es de naturaleza privada ni de naturaleza administrativa, ni de naturaleza comercial. Es exclusivamente público y realmente tenemos esas herramientas para enfrentarlo. Agradezco la iniciativa, agradezco la invitación y bueno, estoy a las órdenes. Gracias. Muchas gracias, Ramiro, por tu presentación. Es bastante importante recordar estos conceptos, ¿no? De ilicitud de la deuda, de para qué nos están funcionando las auditorías. Entonces, muchísimas gracias por poder ilustrarnos en estos conceptos. Bueno, después ahorita tenemos a nuestro siguiente panelista, que, disculpen, ay, ya, disculpen. Temas técnicos. Ya, nuestro siguiente panelista es Ricardo Urcuango. Ricardo es asambleísta nacional de la República del Ecuador, legislador, miembro de la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, ex miembro de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Control Social, ex embajador extraordinario y plenipotenciario del Ecuador, ex miembro de la Comisión de Auditoría Integral de Crédito Público del Ecuador, CAIC, Auditoría de Deuda Externa, exdiputado de la República de Ecuador, ex vicepresidente de la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político del Honorable Congreso Nacional del Ecuador, ex presidente del Parlamento Indígena de América, PIA, ex vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, ex vicepresidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari. Entonces, Ricardo, para continuar con las presentaciones, ¿cómo fue el proceso de auditoría de deuda en Ecuador y qué rol tuvo el movimiento indígena en este proceso? Le doy la palabra a Ricardo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes nuevamente con todas y todos. Agradecerles por la invitación. Eh, Saludos a quienes están impulsando sobre la deuda climática. Eh, Igual saludar a los tiempos, a Ramiro, a Eric, con quienes hemos conocido muchos años atrás. Ricardo, Efectivamente, para Ricardo, nosotros el tema es fundamental. Ricardo, disculpa que te interrumpa. ¿De casualidad tienes los audífonos para que los intérpretes puedan? Sí, por favor. ¿Me escuchan? Sí, Ya, gracias. Bueno, como es de conocimiento general, al menos en nuestro país, varias organizaciones de la sociedad civil, por lo menos en las declaraciones que se ha venido dando desde la década de los años 70 a la década de los años 80, sobre todo se ha profundizado con mayor fuerza desde la década del año 90. Las organizaciones sociales, en este caso el Frente Unitario de Trabajadores en su momento, las organizaciones juveniles, y luego obviamente un papel muy preponderante que se ha jugado es el movimiento indígena del Ecuador. Todos ellos venían como una proclama, como una eh, lucha de reivindicación, el no pago de la deuda externa. Esos fueron los espacios que se venían analizando, pero también debo decirles, desde la década del año 90, el jubileo 2000, varias organizaciones sociales
se empezó a trabajar a ver qué mismo es lo que pasa con la deuda del Ecuador. Y eso nos motivó de buscar estrategias para poder desarrollar algunas iniciativas. En mi caso, como dirigente del movimiento indígena del Ecuador, de Cuarunar, en su momento, en alianza con los compañeros del Jubileo 2000, veníamos debatiendo sobre la deuda externa, pero fundamentalmente a ver cómo poder enfrentar estos temas para poder auditar. Es así que, por ejemplo, trabajamos desde el movimiento indígena con el Jubileo 2000, varios eventos, varios talleres, varios seminarios referente al tema del no pago de la deuda externa. Eso nos motivó para poder trabajar en una iniciativa legislativa en el año 2000, me refiero, 2003, cuando fue legislador, propusimos un proyecto de ley para crear la Comisión de la Auditoría de la Deuda Externa, lo cual fue archivado porque en ese entonces, en el Parlamento, en el Congreso Nacional, estaba dirigido por los responsables, quienes adquirieron la deuda, y la derecha ecuatoriana quienes predominaba. Entonces, por lo tanto, mi iniciativa como diputado en ese entonces se fue archivado. Y todo ese proceso, ese bagaje de discusión, de análisis, pero del resultado que se generó, evidentemente cuando el presidente Correa llega al poder como presidente de la República del Ecuador, eh, paralelo, digamos, con la Asamblea Nacional Constituyente, también se logra constituir desde la oficialidad, mediante un decreto presidencial, se crea la Comisión de la Auditoría Integral del Crédito Público. Claro, también tenemos que recordarles porque había voces de la derecha, voces neoliberales que no estaban de acuerdo, y eso siempre trataban de amplificar con sus aparatos de medios de comunicación para que eso no se avance. Como decía Ramiro, efectivamente, cuando tiene claridad un gobernante, entonces toma una decisión política para crear esta comisión de la auditoría de la deuda externa. Y efectivamente, en 14 meses que trabajamos muy fuertemente en eso, obviamente el apoyo fundamental de los compañeros a nivel internacional fue muy importante, como Eric Toussaint, compañera Facturelle de Brasil, compañero Olmos de Argentina, y por supuesto los personeros quienes en este momento estaban al frente también, como economista Ricardo Patiño, como ministro de Economía, incluso estaba a cargo de esta comisión, así que eso nos permitió avanzar desde el gobierno central, lo cual también nos permitió visibilizar desde la oficialidad, me refiero desde el gobierno, desde el Estado, la deuda, la Comisión de la Auditoría de la Deuda Externa, y con el apoyo, por supuesto, también con las organizaciones sociales del país. Y claro, también era necesario, por ejemplo, eh, teníamos posibilidad de llevar adelante un proceso de auditoría, de recabar información,
tanto en el Banco Central como en el propio Ministerio de Finanzas. Inclusive tuvimos que acudir al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al CAF. Eh, Eso nos permitió tener un poco más de accesibilidad a la información para poder eh, mirar un poquito más cercano de los hechos ocurridos con la deuda adquirida. Y eso sin duda para nosotros como personas quienes estábamos en ese proceso fue una experiencia muy importante de poder decir al país, una vez analizado, una vez revisado, una vez determinado, eh, eh, em, los puntos sobre la deuda externa, entonces podríamos decir cuáles fueron los resultados que contiene la evidencia de cada uno de los tramos de la deuda ecuatoriana, estructurados de alguna forma de la siguiente manera. La deuda comercial, en la que se analiza la integralidad del endeudamiento de entidades públicas del Ecuador con la banca privada internacional en su devenir histórico desde el año 1976. La deuda multilateral concedida por los organismos financieros internacionales se refiere a créditos seleccionados según prioridades y presunción de ilegitimidad. La deuda bilateral, que agrupa créditos provenientes de gobiernos o entidades oficiales de 9 países, se ha auditado especialmente a los que corresponden a los oficiales. 9 países se han auditado los que corresponden a las mayores acreencias entre España, Brasil y aquellos que conforman el Club de París. La deuda interna, que incluye los numerosos emisiones de bonos del Estado, bonos de la estabilización y bonos AGD, incluso los bonos 20, 25, bonos 30. Y por supuesto, el informe de la comisión constituye un primer resultado que debe ser procesado permanentemente. La auditoría y la apunta que tanto las autoridades del gobierno como la sociedad en general, y que conozcan la verdad sobre la forma que se han conducido el endeudamiento que sin duda ha redundado el freno impuesto al desarrollo, a la desilusión de los ecuatorianos, cuya realidad está lejos de alcanzar condiciones elementales del buen vivir. Que por supuesto, ¿qué rol obtuvo el movimiento indígena en este proceso? Eso era el tema que me encargó. El movimiento indígena ha sido un activo muy importante con su participación en la auditoría de la deuda. Fuimos parte de este proceso como representantes de esta organización, quienes desde sus espacios realizaban acciones de pronunciamiento, las preocupaciones en torno a este tema. Las condiciones, por supuesto que violan los derechos fundamentales, los condicionamientos de la deuda, la que profundiza la pobreza y la destrucción ambiental. La mayoría de los programas financiados por el Banco Mundial y el BID concebían como compensatorios de los impactos de la política económica. No se trataba de programas basados en derechos. Los decretos auditados contienen varias violaciones de disposiciones constitucionales, obligaciones asumidas por el Estado en distintos documentos internacionales: Declaración de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos, Protocolo de San Salvador, Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas, entre otros. Por ejemplo, el proyecto que se dieron y no cumplieron su objetivo o lo cumplieron en su beneficio es el caso de Prodeminca, BIRT 3665. El Banco Mundial no cumplió con su propia directriz operacional,
401 relativa a las consultas durante la preparación de proyectos, coaccionó para la realización de reformas legales para permitir actividades mineras a gran escala en áreas protegidas de territorios ancestrales. Ley para la promoción de inversión y la participación ciudadana, Trole 2, llamado, y reglamento ambiental minero que violan la Constitución y las leyes ecuatorianas. Los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el acuerdo o el convenio 169 de la OIT, así como también reconocidos ya en ese entonces en la Constitución Política del Ecuador del año 1998. Al igual que también los créditos violaban normas del derecho nacional como el reconocimiento expreso del derecho público internacional al igual. En resumen, y como consecuencia directa de los créditos, se redujo el número de empleados públicos, propiciando la violación del derecho humano al trabajo, la eliminación y soslayó de la obligación constitucional de impulsar la reforma agraria, atentando contra la función social de la propiedad señalada en el artículo 48 de la Constitución de esa época. La imposición del pago de los servicios públicos de salud, educación, el mismo que le lesionó el tutela de la salud y al servicio público de educación de los seres de los estratos más pobres. La privatización del agua potable con los efectos de la subida de tarifas y la exclusión de los que no pueden pagar atentó contra el derecho al acceso al agua y el derecho a la salud. Crearon un clima favorable de inversiones, entre comillas, en contra de las organizaciones indígenas, afrodescendientes, atentó contra la dignidad de su derecho de organizarse y ejercer derecho político a la resistencia. Ignorar la institucionalidad de las comunas y la propiedad comunitaria de amplia vigencia y de raigambre en el campo, atentó contra el sector comunitario de la propiedad, en cuyo favor el Estado se encontraba obligado a promover el desarrollo de conformidad a los artículos 46.3, 49, 51 de la Constitución de ese entonces. El destino de la mayor parte de los recursos de los préstamos para consultores y gastos administrativos, llegando a los beneficiarios un valor residual que atenta contra el derecho al desarrollo del pueblo, del Estado prestatario y violenta el principio de igualdad. Las condiciones impuestas antes y durante la celebración del convenio de crédito, en la determinación de cláusulas de adhesión, en la ejecución de los proyectos, en las estipulaciones sobre intereses y comisiones, atentan contra el principio de igualdad en todos los pueblos de los países miembros ante estos organismos multilaterales. Facilitar la inversión directa de las transnacionales, evitando interferir la prohibición de explotar comercialmente las áreas naturales protegidas y los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario, y menoscabo el derecho a ser consultados, violenta por omisión el derecho individual y colectivo a un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado, el derecho político de la comunidad de ser consultado sobre decisiones que puedan perjudicar de su entorno natural y su economía, los derechos humanos, los derechos colectivos de los pueblos libres de aislamiento voluntario, a existir como tales, a vivir conforme sus propias pautas culturales, a no ser desplazados de sus territorios. Esto referente a los temas mineros, así como también en los temas de la explotación petrolera. Lo anterior configura la violación de normas de Jos Cogens, entre las que obviamente están todas las contempladas en los instrumentos de protección de derechos humanos. Para el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, nos remitimos al Pacto de Derechos Económicos y Culturales, como en los principios de Ricardo, Limburgo. ya estamos un poquito con el ¿Sí? tiempo, ya estamos un Ya, poquito con el tiempo, ya así que voy sí. cerrando, voy Ah, cerrando. Entonces, es efectivamente
todos los pactos y derechos internacionales que fueron violentados, así como también lo del DESC, ¿no? Que nunca fueron respetados. El Ecuador en un momento, por ejemplo, el 21 de noviembre del 2008, respaldamos, decían el Ecuador, la comisión de auditoría de la hecha por pública el día 20 de noviembre. Convocamos a todos los sectores sociales y patrióticos para movilizar por el no pago de la deuda externa. Pedimos sanción y cárcel para los responsables y los negociadores que han comprometido el futuro de nuestro país, así como también respalda la decisión del gobierno de no pagar la deuda externa por ser ilegítima y corrupta. Por esto han sido la lucha permanente desde hace 20 años del movimiento indígena. Así como también nos comprometemos a denunciar, hacer campaña internacional en contra de estas financieras, bancos internacionales. De la misma manera, o como es obvio, teníamos alianzas con distintos sectores, con la comisión, como vamos a llevar el foro, el cuarto foro social mundial, que se realiza en Belém do Pará, Brasil, así como también la deuda está pagada y no debemos nada, y también otras organizaciones de nuestro país como el Consejo Nacional de las Juntas Parroquiales, que son gobiernos seccionales mucho más territoriales, al igual que también hemos tenido la asistencia y apoyo de Américas, Alianza de Pueblos del Sur, acreedores de la deuda ecológica, Alianza Social Continental, Asamblea de los Pueblos del Caribe, Comité Ejecutivo Regional CER-APAC, Asamblea Binacional de Afectados y Víctimas de Yacyretá en Defensa de los Derechos Humanos, la Vía Campesina, la organización CLOP, Convergencia de Movimientos de los Pueblos de América, Coordinadora Andina de Organizaciones de CAUIC, Cumbre de los Pueblos del Sur, Jubileo del Suramérica, Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía, Red de Solidaridad, Derechos Humanos, Servicio Paz y Justicia en América Latina, Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, CEPLA, de Asia, Asia-Pacífico y movimientos de todo el mundo. Así que esas fueron las partes que apoyaban también a este proceso de la auditoría de la deuda externa. Ahí me quedo. Devuelvo la palabra a Alicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Y disculpen las interrupciones por el tiempo, sino que sí, lamentablemente por Zoom tenemos que hacer esto para que todos podamos hablar. Pero muchísimas gracias por comentarnos cómo fue el proceso en Ecuador y el rol que tuvo el movimiento indígena en ello. Es bastante importante. Ahora pasamos a nuestro siguiente panelista, que es Eric Toussaint. Eric Toussaint es historiador y politólogo, doctor en las universidades de París 8 y Lieja y portavoz del CADTM Internacional. Es autor de Banco Mundial, una historia crítica, Londres, Pluto 2023 y Grecia 2015. Había una alternativa. Y también del sistema de la deuda y de bancocracia y de una mirada, bancocracia del 2015 y una mirada en el retrovisor, la ideología neoliberal desde sus orígenes hasta la actualidad, publicado en el 2012. Entonces, Eric, justo muchas nuestras intervenciones pasadas, estaba mencionando mucho el rol que tuviste tú en el proceso de la auditoría de la ciudadana de la deuda en Ecuador. Así que también contarnos desde tu perspectiva cómo fue este proceso, sumando a lo que ya mencionaron Ramiro y Ricardo, y también cómo han sido otros procesos de auditoría de la deuda en el mundo, por ejemplo, en el caso de Grecia. Les habla la palabra. Bueno, bueno, un placer estar con ustedes, un placer compartir ese panel con Ramiro, con Carlos, con Daniel. Y entonces para completar, yo diría, es importante subrayar el trabajo previo que se hizo antes del lanzamiento de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, y me refiero, por ejemplo, a esa campaña. Voy a enseñar un librito que hemos publicado en el Ecuador con el título ¿Dónde está lo que nos prestaron? Deuda externa, deuda ilegítimas
y auditorías. Es un librito publicado en 2004 por el Centro de Derechos Económicos y Sociales del Ecuador, en colaboración con el Comité por la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo en esa época, sobre el tema de una deuda reclamada a Ecuador por la venta de barcos pesqueros noruegos al Ecuador. Y la idea con la campaña que hemos lanzado en 2004 era identificar para un amplio público lo que es una deuda ilegítima y en concreto eran barcos vendidos por Noruega al Ecuador para pescar y que terminaron rápidamente en manos de un gran capitalista ecuatoriano, Noboa, el padre de Daniel Noboa, el presidente actual, y un barco pesquero, 5 barcos pesqueros que servían para exportar plátano, banano, desde el Ecuador hacia Europa y Estados Unidos, en lugar de servir a la pesca, mientras el país estaba pagando esa deuda. Entonces hicimos una campaña para demostrar la ilegitimidad de esa deuda reclamada al Ecuador y también hacia el público de Noruega para exigir del gobierno noruego de acabar con el reclamo de una deuda ilegítima respecto al Ecuador y a los demás países que habían también comprado esos barcos de pesqueros noruegos, es decir, Egipto, Sierra Leone, Jamaica y Perú. Y bueno, lo logramos. En 2006, el gobierno de Noruega, bajo la presión de la opinión pública de Noruega, decidió no reclamar más ese dinero al Ecuador y a los demás países. Bueno, el trabajo previo es importante y por supuesto, en el caso del Ecuador, el trabajo enorme realizado por la CONAIE y las movilizaciones de los pueblos indígenas del Ecuador que habían derrumbado 3 presidentes neoliberales sucesivos. Y por supuesto el trabajo previo de la red Guayaquil Jubileo 2000 a partir del 98-99. Entonces, el conjunto de este trabajo previo hizo que Rafael Correa, cuando lanzó su campaña electoral, se comprometió sobre el tema de la deuda. Dijo, si me eligen como presidente, prometo no seguir pagando la deuda ilegítima reclamada a mi país. También se comprometió a lanzar una consulta sobre la elección al sufragio universal de una asamblea constituyente, se comprometió a no firmar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y se comprometió a terminar con la base militar norteamericana en Manta sobre la costa pacífica del Ecuador. Cumplió con estos 4 compromisos, convocó una comisión de auditoría y en la redacción del decreto presidencial participaron delegados de los movimientos sociales. Incluso fue invitado en abril 2007, antes de la proclamación pública de ese decreto presidencial instituyendo la comisión de auditoría, fue invitado a participar de la elaboración del proyecto de decreto que coordinaba César Zacoto de la red Guayaquil, que también me parece muy importante en esa experiencia. Él
César Zacoto fue parte de la comisión de auditoría con Ricardo, que está aquí presente, y César Zacoto había sido candidato a vicepresidencia del Ecuador en competición con Rafael Correa en las elecciones de diciembre de 2006, lo que muestra la apertura de Rafael Correa y su gobierno a invitar a ser parte de la comisión de auditoría, incluso gente que estaba totalmente políticamente independiente de Alianza País, su movimiento político, pero también delegadas del movimiento feminista, de la CONAI, por supuesto, del movimiento ecologista, como Aurora Donoso, y de otros sectores de derechos humanos. El otro punto que quería subrayar para completar lo que dijeron Ramiro y Ricardo es que se trataba de una auditoría integral. El concepto de integral es muy importante porque a menudo la idea de la gente cuando se habla de auditoría es cuál era la tasa de interés, quién recibió el dinero, sobre cuentas bancarias, los reembolsos, a dónde fueron, todo eso es importante, pero es solamente una parte de la auditoría. La auditoría integral implica observar, elaborar un diagnóstico sobre cuál ha sido el impacto ambiental y humano de tal política de endeudamiento. Entonces, allí no se trata solamente del carácter lícito, legal, pero del carácter legítimo y también odioso, a los cuales se refirieron Ramiro en su excelente exposición. Pero el integral es la idea que la comisión tiene que ir hacia el pueblo. Por ejemplo, una población desplazada debido a la construcción de una represa, averiguar si ha sido indemnizada, compensada, cuál ha sido el impacto sobre el medio ambiente de la construcción de la represa, etc. Entonces, esto es lo que se llama una auditoría integral y ha sido un aporte muy importante de lo que ocurrió en el Ecuador. Me parece fundamental lo que dijo Ramiro, es decir, que la auditoría hacía parte de un plan. La decisión del gobierno de buscar argumentos jurídicos y de auditoría para justificar el no pago de la deuda. Había una voluntad del gobierno de no pagar la deuda. Entonces no era solamente un mero ejercicio democrático de consulta sobre si la deuda es legítima o no, sino un ejercicio para terminar, desembocar sobre actos soberanos unilaterales fundados en el derecho interno y internacional de parte de un gobierno legítimo. Y por eso la suspensión de pago de la deuda. El gobierno de Corea no pidió a nadie el derecho de suspender el pago de la deuda. No depositó una demanda de opinión a tal o tal tribunal. No llamó a una corte de arbitraje internacional. No llamó al Banco Mundial o al FMI a aceptar cambiar de política. No. El gobierno de Ecuador expulsó
el representante permanente del Banco Mundial en el Ecuador, dijo al FMI que tenía sus oficinas en el Banco Central, que tenía que salir del Banco Central y buscarse un local en Quito, y terminó en noviembre de 2008, como lo dijo Ricardo, suspendiendo el pago de la deuda, de una parte de la deuda comercial por 3.000 millones de dólares. Y entró entonces en enfrentamiento directo con los llamados mercados financieros, es decir, banqueros principalmente de Estados Unidos que habían comprado de bonos soberanos 2012-2030, bonos globales 2012-2030. Y fue una victoria completa en junio 2009. Termino con esto sobre el ejemplo del Ecuador. Y sigo. En 2009, entonces, en Europa empezó, final del 2009, en consecuencia de la crisis bancaria, una crisis de deuda pública, porque los gobiernos europeos habían rescatado la banca privada después de las bancarrotas de Lehman Brothers de septiembre de 2008 en Estados Unidos y la cascada de bancarrotas bancarias en Europa. Y le tocó a Grecia en 2010 ser afectada por una crisis de deuda pública porque Grecia había rescatado la banca privada griega y extranjera, francés y alemana y belga principalmente, que estaba expuesta al riesgo de la banca griega privada. Y en 2010, en Grecia, se empezó a hablar del ejemplo del Ecuador. Se hizo una gran conferencia internacional en Grecia, convocada con la participación activa del Comité por la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo, el CADTM. Reunimos a 3.000 personas y hemos lanzado un llamado para una iniciativa de auditoría ciudadana de la deuda. Eso en 2010. Tomando como ejemplo Ecuador. Y en 2011 hay que recordarse que explotó la primavera árabe en enero de 2011, que se extendió a España en marzo de 2011 con el movimiento de los indignados, que se extendió a Grecia en junio de 2011 con un movimiento de ocupación de plazas públicas. Y allí la iniciativa de auditoría ciudadana de Grecia tuvo un gran eco en las plazas de toda Grecia, lo que repercutió sobre la coalición de izquierda radical que se llamaba Syriza. Y en 2012, Syriza, en las elecciones, tuvo casi la victoria electoral, con 26% de votos, llegando a 2 puntos de distancia del ganador de las elecciones, el partido de derecha Nueva Democracia. Y Syriza, influenciado por la experiencia exitosa del Ecuador, de todo el trabajo que habíamos hecho, Syriza oficialmente llamó a lanzar una auditoría de la deuda con suspensión de pago. Hizo parte del programa electoral de Syriza. Y cuando Syriza ganó las elecciones hace exactamente 10 años atrás, en enero de 2015, tenía en su programa la auditoría a la deuda y la anulación de la deuda. Y por eso la presidenta del Parlamento griego, Zoe Constantopoulou,
me invitó a constituir, a ayudar a constituir una comisión de auditoría, tomando como ejemplo la experiencia ecuatoriana, y hizo parte de esa comisión María Lucía Fattorelli de Brasil. Se mencionó su nombre, ella había sido activamente participante de la comisión del Ecuador. Participó también Diego Borja, ex director del Banco Central del Ecuador y miembro del gobierno de Rafael Correa en su época. Y bueno, delegados de Grecia, 15, y extranjeros de diferentes países. Y Eric, bueno, hemos trabajado a un Eric, ritmo mucho más acelerado que en el Ecuador, porque el calendario era muy corto, pero la gran diferencia, la inmensa diferencia entre Ecuador y Grecia es que el gobierno de Alexis Tsipras, el primer ministro, en realidad no quería la suspensión de pago. Quería una negociación con la Troika, la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo, con la ilusión totalmente equivocada que sin suspensión de pago era posible convencer a los acreedores de hacer concesiones al pueblo griego. Cuando del lado de la Troika no querían para nada hacer ninguna concesión y pensaban que si hicieran concesiones, eso iba a dar al pueblo de España, donde habían nacido Podemos, y al pueblo de Portugal, donde el bloque de izquierda era importante, la idea que se podía entonces acabar con la austeridad y el pago de la deuda ilegítima. Entonces la Comisión Europea y la Troika decidieron acabar con la experiencia progresista de Grecia en el corto, en el tiempo el más corto posible. Fue un error trágico de parte del gobierno de Syriza de no seguir el ejemplo de Rafael Correa, de no seguir la posición de la presidenta del Parlamento griego, de no seguir las recomendaciones de nuestra comisión de auditoría y de finalmente capitular frente a la Troika. Eric, En un contexto, Eric, sí, en un contexto termino en el cual el pueblo griego, a pesar de amenazas de parte de la Troika, se había pronunciado el 5 de julio de 2015 en un referendo rechazando las exigencias de la Troika, estando dispuesto a una decisión unilateral de no pago y van hacia la expulsión de la zona euro si hubiera sido necesario. Entonces, termino. La conclusión es que es claro que es necesario una auditoría de la deuda. Para lograr una auditoría de la deuda, la organización desde abajo de la sociedad civil, de los movimientos sociales es fundamental, pero también es fundamental tener un gobierno que tiene la voluntad real de actuar contra los acreedores. Y tuvimos ese gobierno en el Ecuador en 2008-2009 y eso faltó a Grecia en el año 2015 y el pueblo griego lo está todavía pagando hoy en día. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Eric. Y mil disculpas, cortar, sino que sí, por el Zoom tenemos que. Normal, no hay problema. Sí, pero igual estaba muy interesante la experiencia, tanto de Ecuador, el tema de que es una auditoría integral y toda la experiencia de Grecia. Acá tenemos participantes de Europa que seguro les está interesando mucho el contexto de Grecia. Entonces, bueno, para no demorar mucho, pasamos a nuestro último panelista, que es el profesor Daniel Libreros. Daniel Libreros es profesor del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, docente con más de 30 años de experiencia en el ejercicio de la cátedra universitaria. Entre sus líneas académicas destacan la relación de la economía y el derecho y la manera en que éstas confluyen y se encuentran en la lucha por la materialización de los derechos humanos. Ha desarrollado líneas académicas desde el Plan de Desarrollo, las transformaciones en el constitucionalismo de Colombia y el derecho y la tierra. Entonces, Daniel, las preguntas serían, ¿cuál es el panorama para abordar la crisis de la deuda desde la perspectiva del derecho financiero en este contexto del auge del fascismo, destrucción medioambiental y retrocesos en los derechos fundamentales? Y también si es que es posible que se puedan iniciar auditorías ciudadanas de deuda en los países del sur global. Quizás comentarnos del ejemplo colombiano. Así que Daniel, te doy la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente, Alicia, y compañeras y compañeros. Bien, lo primero que tengo que decir es que en Colombia no ha habido experiencias ni de auditorías ni de formas de resistencia jurídicas al endeudamiento, entre otras cosas porque cuando empezó este debate en América Latina, que fue en la década del 80, Colombia, por una serie de particularidades, dentro de las cuales debe resaltarse el hecho de que prácticamente produjo la desregulación financiera antes de que se produjera a nivel internacional, es decir, permitieron que el Banco Central cambiara dólares por pesos independiente del origen de esos dólares. Más particularidades del desarrollo industrial y demás, lo concreto es que no vivimos ni tensiones de deuda en el 80 que nos llevaran a default, aunque obviamente sí quedamos articulados a todo este sistema financiero internacional, que sobre todo después de los planes de imposición del Fondo Monetario Internacional en el 80 quedaron para la región. El segundo tema que quiero tocar, antes de entrar propiamente al asunto Colombia, es la situación internacional, una cosa muy corta de situación internacional. Voy a tocar los temas que son de preocupación acá en la academia y en el intento de reestructurar una política de resistencia a la deuda que, a decir verdad, al endeudamiento público, que al decir verdad se había declinado en Colombia en los últimos años, pero que con la situación que se está presentando, pues ha vuelto a colocarse en el centro del debate, no solo fiscal, sino el debate nacional en general, es decir, el debate económico en general. Les decía, primera preocupación, y creo que nos atañe a todos, es que el asunto de la deuda ya está llegando a unos niveles insostenibles. Nosotros tenemos un 320% de endeudamiento mundial contra PIB, es decir, 3 veces más deuda que producción en el mundo, y eso ya es pues insostenible. La discusión que se viene presentando a nivel internacional sigue insistiendo las instituciones financieras internacionales en que hay que pagarlo como sea, y esto se agrava con la llegada de Trump, que marca, me interesa resaltar en este caso, un fortalecimiento del corporativismo. No es casual que Monks y los grandes millonarios son los que están manejando directamente el gobierno de Trump, y que además en las tensiones de la geopolítica, el asunto de la guerra no solo está aumentando los presupuestos militares en Estados Unidos, China, sino que la propia Europa fue obligada por las tensiones en Ucrania a aumentar en poco tiempo 800.000 millones de euros en gasto militar. Es decir, que el tema de la crisis económica, de las tensiones geopolíticas, se está llevando a un militarismo, un incremento del militarismo por la vía corporativa. Ese corporativismo está destruyendo incluso lo que queda de la democracia representativa, es decir, controla por la vía de lobby y de corrupción y de soborno a los líderes políticos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y por consiguiente el tema de deuda hay que asociarlo con gasto militar versus gasto social y empezar a encadenar campañas de, digamos, de pacificación o de no guerra, por lo menos a nivel internacional, y de enfrentar esta política que se está abriendo con mucha fuerza ya en el escenario de la geopolítica mundial. Sería un primer tema de preocupación que creo que nos amerita pues debates a futuro y nuevas formas a futuro de intercambio sobre este asunto.
En segundo lugar, en América Latina. En América Latina estamos viviendo un proceso de ajuste permanente en todos los países. Si uno se pone a ver lo que está ocurriendo en los presupuestos de los países de los países en general de la región, verá reformas pensionales para pasarle por vía privatización casi todos los recursos de los ahorros de los trabajadores a los fondos pensionales, ajuste en el gasto social, privatizaciones. Es decir, estamos en un periodo muy parecido a lo que fueron los ajustes de la década del 80 con una presión muy fuerte de reducción de la calidad de vida de la población a nivel de América Latina. Esto nos obliga a tener este tipo de eventos, pero a tener también la posibilidad no solo de coordinar posibles auditorías, sino coordinar acciones en la región, dado que la situación se está convirtiendo cada vez más insostenible. De hecho, el recorte que está haciendo Milei como directamente funcionario del gran capital corporativa transnacional, insisto en ello, está siendo tomado como ejemplo en muchas de las élites de la región. Es decir, lejos de una salida democrática, lo que están activando es que necesitamos más Milei, que necesitamos todavía mucho más ajuste para poder cumplir con los dictados de las calificadoras de riesgo y el Fondo Monetario Internacional. Es decir, es un contexto que amerita rápidamente unidad y coordinación, porque estamos llegando, insisto, a unos límites preocupantes en el ejercicio de la fiscalidad y en las limitaciones que le plantea el ajuste del capital transnacional. Propiamente sobre Colombia. Colombia en este momento está en uno de los peores momentos en el tema de deuda. Es decir, prácticamente estamos en un colapso fiscal. Quiero mostrar rápidamente los antecedentes de ello. Nosotros veníamos con un acumulado de deuda y en el gobierno de Duque, ese el gobierno anterior durante la pandemia, hizo un endeudamiento altísimo con el Fondo Monetario Internacional que nos lleva también, pensando en columna de oposición o de resistencia, nos lleva a mostrar el papel del Fondo Monetario y de las élites financieras, que cuando la gente se estaba muriendo por el virus, aquí tuvimos miles de muertos como en toda la región, mientras la gente estaba en las clínicas, en lo que llamamos las UCIs, ¿no? Endeudaban al país para permitir que el grueso de ese chorro de dinero, más la política monetaria interna, fuera a salvar más los grupos financieros y los grandes empresarios que la población. Bien, ahí hay una posibilidad de utilizar un tema frente a una eventual auditoría en el país, creo que en general en América Latina, pero estoy tocando, insisto, los temas que acá estamos discutiendo. Porque si uno toma los cuadros de deuda, en el último periodo, el crecimiento de la deuda tan fuerte desde el año 2020 para acá, que tiene que ver con acuerdos, insisto, seguidos con el Fondo Monetario Internacional, además tiene otro agravante, y es que lo hicieron a corto plazo. Desde que nosotros estamos pagando ahora, en el 24, 25, 26, estamos pagando el grueso de ese endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y por consiguiente lo que se ha elevado el tema deuda dentro del pago anual del presupuesto es cada vez más considerable. Nosotros estamos pagando hoy en el presupuesto nacional año aproximadamente el 30% del presupuesto en deuda, pero lo más grave es que los intereses son mayores que el pago de amortización. Es decir, más o menos el 60% de lo que pagamos en deuda son intereses, el resto es amortización, lo cual plantea un dilema supremamente difícil porque en el corto plazo ese crecimiento de los intereses prácticamente va, para utilizar un término cotidiano, a devorar el presupuesto nacional. Entonces, ese es digamos, el punto fuerte, tramos de deuda en el último periodo endeudamiento muy alto en el último periodo con tramos muy cortos que estamos pagando directamente en el presupuesto. Eso ha llevado a, simplemente cito, la subida de la gasolina. Quiero decir lo siguiente, también el gobierno de Petro ha cumplido rigurosamente con las exigencias del Fondo Monetario y de las calificadoras, ha subido el precio de la gasolina, la electricidad, privatización, todo lo que significa el plan de ajuste, no me voy a alargar de eso por tiempo, pero ha cumplido con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Y ahora tenemos un problema adicional, y es que incluso con todo lo que se había comprometido el gobierno el año anterior, aquí crearon una institución que depende directamente del capital financiero internacional y del Fondo Monetario, que se llama el Comité de Regla Fiscal. La regla fiscal quiere decir, usted paga primero deuda y después verá si paga social, si paga carreteras. Lo primero es pagar deuda.
Ese es el papel del Comité de Regla Fiscal, que está legislado y que tiene que ver con algo que dijo Ramiro al inicio, y es que el neoliberalismo no solo es una práctica económica, macroeconómica, de exacción y de transferencia de riqueza de nuestros países hacia afuera, sino que también es derecho. O sea, lo constituyen en un derecho y lo vuelven, incluso acá lo volvieron derecho constitucional. O sea, el pago de deuda es derecho constitucional de las élites y reglamentaron eso que se llama la regla fiscal. Entonces, el Comité de Regla Fiscal había definido el año pasado un ajuste, por decir algo que tenemos que recortar. Ya le dije más o menos el 30% del presupuesto, y resulta que como el país está en crisis, es decir, como todo esto tiene que ver con una reducción de la capacidad de inversión, a esto hay que sumarle otro tema que tocó de pasada, y es que la subida de la tasa de interés que produjo la Reserva Federal para controlar la inflación, pues obviamente sube la tasa de interés de nuestros países. Y la tasa de interés no solo se explica por contención de inflación interna para seguir la política de la Fed, o sea, de la Reserva Norteamericana, sino que también se produce para que no haya fuga de capitales. Es decir, para que los capitales que sienten que de estos países dependientes de pronto va a haber crisis, no se vayan, ustedes tienen que subir enormemente la tasa de interés. Nosotros tenemos una inflación ya más o menos controlada después de una política brutal sobre la población, porque la subida de la tasa de interés significó un ajuste muy fuerte del consumo interno, de las familias, de las pequeñas y medianas empresas en general, de lo que de alguna manera puede constituirse como los sectores de abajo de la sociedad, pero además también castigó la formación bruta de capital, es decir, mermó mucho la inversión industrial. Es decir, estamos en un momento en el cual el crecimiento del Producto Interno Bruto manufacturero es negativo en el último periodo. Es decir, para decirlo de otra manera, estamos en un momento de desindustrialización más fuerte con relación a la desindustrialización que venimos padeciendo desde los años 90. Y obvio que eso se refleja en desempleo, obvio que eso se refleja en crisis laboral, obvio que eso se refleja en informalidad, en fin, los gastos que eso, todo el costo social que eso representa sobre la población. Entonces, la política de tasa de interés castigó también brutalmente la población y castigó las posibilidades de inversión con desempleo. Vuelvo a resumir ese punto. Y además, con el endeudamiento tan fuerte, ahora nos exigen todavía mucho más ajuste. Ahora nos están pidiendo que recortemos todavía mucho más. Estamos hablando de billones de pesos. Dándole las gracias al presidente Trump. Ay, perdón, Daniel, por accidente te silencié. Si puedes abrir tu micrófono, por favor. Estaba buscando a quién se le estaba metiendo el sonido. Perdona. ¿Aló? ¿Aló? Ahí, Listo, gracias. Perfecto. Estaba hablando, no sé si alcanzaron a oír la política de tasa de interés para controlar la inflación ya en el plano interno terminó produciendo un castigo muy fuerte sobre la población, es decir, una reducción del nivel de vida, pero también mermó la formación bruta de capital, lo cual está haciendo que el Producto Interno Industrial sea cada vez menor, es decir, que estamos en un periodo de desindustrialización que acompaña toda la desindustrialización que venimos viviendo desde los años 90 y el aumento de la informalidad y de la pobreza. Ligado a eso, más las exigencias, porque ahora se quedó corto el ajuste que programó la regla fiscal, el Comité de Regla Fiscal el año pasado, y ahora nos están exigiendo un ajuste todavía mucho más fuerte, es decir, nos están exigiendo un ajuste de billones, de miles de millones de dólares, que obviamente significaría todavía más reducción del gasto social y todavía mucho más estrechez desde el punto de vista de las posibilidades económicas del país. Como el gobierno se comprometió con eso, está en una política de cumplir, pero al mismo tiempo le dicen, bueno, aquí el problema es que a lo mejor usted no va a aguantar, porque ¿hasta dónde va a aguantar ese ajuste? Es decir, el ajuste que estamos viviendo en Colombia es un ajuste brutal. Pues yo le mandé un power a Alicia porque lo dejo pues como constancia para esta presentación, para que se vea pues el incremento tan fuerte de lo que estamos pagando, insisto, más en intereses que en la propia amortización. Es decir, estamos entrando en una fase muy complicada, sigo desarrollando ese tema. Entonces ahora dicen, no, usted no va a poder cumplir con ese ajuste. Es decir, empiezan las calificadoras a decir, no, usted no va a cumplir con ese ajuste, y las propias instituciones financieras internacionales. Conclusión, empezamos a vivir un proceso todavía de mucho más alta tasa de interés en los títulos bonos soberanos, que se refleja directamente en la prima de riesgo. Tenemos la prima de riesgo más alta de la región. Acabamos de pasarnos a Brasil y tenemos el ENVI, que el ENVI es directamente sobre los bonos soberanos, también más de los más cuestionados en el país. Es decir, estamos en una situación de, para decirlo de alguna manera, de
de las calificadoras tradicionales del derecho financiero, digámoslo así, Alicia, del derecho financiero internacional, o sea, el derecho de la Organización Mundial de Comercio y las instituciones financieras, nos están diciendo que estamos en el peor de los mundos y que por consiguiente es muy probable que no vamos a aguantar el ajuste, y eso ha hecho que se suban, imaginen este dato, los bonos soberanos, la tasa de interés de los bonos soberanos subió de 9.3 a 11.5, o sea, 2 puntos en 6 meses. El problema que tenemos ahora, el problema que tiene el gobierno de Petro, que como les digo ha cumplido con el Fondo Monetario, el problema que tiene ahora es no solo la deuda que ya estamos pagando y que nos dicen las instituciones financieras que la tenemos que pagar como sea, con un ajuste todavía más brutal, sino que si intenta un nuevo endeudamiento tendría que hacerlo por encima de 12, que es prácticamente usura. Es decir, el problema no es solo lo acumulado, el problema es lo que se viene. Y eso está ligado, precisamente desde ese contexto, eso está ligado a un inicio de fuga de capitales, que es también preocupante en esta región. Quiero leer simplemente una cosa textual que bajé del portal Bloomberg. Ustedes saben lo que representa Bloomberg para los informes financieros. Dice: los pagarés denominados en títulos soberanos de Colombia han tenido el peor comportamiento en los últimos 3 meses. Estoy hablando de enero de este año. De enero para acá, pues, los 3 meses después de Brasil, con una pérdida de los tenedores de bonos de 3.5 frente a una ganancia de 1.6. Y dice una cosa que es todavía más complicada, que grafica la fuga. Y dice: a finales del año pasado, las empresas extranjeras, o sea, estoy hablando de los fondos de inversión extranjeros, que incluyen fondos de pensiones, tenían tan solo 18% de los 135.000 millones de dólares que tienen en títulos soberanos en circulación. Hace 2 años eran el 27%. O sea que que se están yendo los inversionistas. Yo, en el cuadro que bajé de este mismo informe, que insisto, se lo entregué a Alicia por si lo quieren circular, muestra que un fondo soberano de Holanda, se llama HTC, que es de trabajadores holandeses, pensionados holandeses, sacó del país aproximadamente 500 millones de dólares en enero. Es decir, estoy graficando que ya hay salida de capitales. Súmele a eso que Oxfam acaba de decir que por vía de todo este circuito de regulación subterránea, o sea, de paraísos fiscales, están saliendo también miles de dólares de Colombia, principalmente a Panamá, que sigue siendo considerado internacionalmente como paraíso fiscal. Entonces, ya hay fuga, porque además con estas condiciones, pues obviamente que los rendimientos de los bonos son menores, y a lo que estamos asistiendo entonces es inicio de fuga, con una crisis fiscal que no se resuelve, con un despojo brutal del presupuesto público, con intereses mayores que amortización de capital, que obviamente ameritan salidas diferentes. Eso nos obliga entonces a discutir el tema del control de capitales inmediatamente como un tema clave. Puede que las élites no lo acepten y demás, pero es necesario agitarlo, es necesario mostrar la importancia, dada la crisis fiscal que se está presentando, el colapso fiscal que se está presentando. Incluso algunos compañeros ya tienen la tesis de que estamos en un default interno. Es decir, no hemos publicitado el default, pero de hecho estamos haciendo toda la política de un default. Es decir, lo que exigiría el Fondo Monetario ya lo estamos haciendo en el plano interno para no oficializar ese default, para tratar de que ustedes entiendan la gravedad del asunto, de lo que se está presentando. Entonces, en esa situación, insisto, ya de inicio de control de capitales, la situación se complica porque obviamente tenemos que gravitar hacia una situación más compleja. Daniel, Dicho esto, si puedes ir cerrando porque estamos un poquito con el sí, tiempo. sí, no, tranquila, ya voy a cerrar, ya entiendo el problema del tiempo, Alicia. En ese contexto también lo que está planteando el presidente, además de la gravedad pues, del asunto y la importancia de seguir agitando deuda contra corrupción, lo que se dijo aquí, por tiempo no voy a insistir, pero además de eso viene otro tema, y es el tema de los mercados verdes. Colombia se proclamó como uno de los voceros de los mercados verdes. De hecho, en regiones campesinas y de colonos, que sería muy importante que también coordináramos esto a nivel de la región, se vienen haciendo ventas de mercados verdes. Creo que todos entendemos en este seminario la importancia de los mercados verdes y lo que eso está significando como un gran negocio a nivel internacional. Además de que ha afectado profundamente a las comunidades en regiones, insisto, campesinas y colonos, es importante también oponerse a la idea que ha presentado el gobierno colombiano de canje de deuda por naturaleza, es decir, de cambiar bonos, endeudamiento privado por servicios ambientales, o sea, bonos de carbono y todo lo que eso representa. Pues sí, todos los de bonos de carbono que son los más recurrentes acá en el país, pero ustedes saben que eso tiene un menú de inversiones mucho más amplio. Eso significaría
que la salida a la deuda, lejos de ser una salida democrática, de auditorías, de negar deuda y todo lo demás como se ha presentado aquí, sería entregar todavía más territorios por la vía de la justificación de lo verde, y esa es otra campaña que también estamos activando acá, sobre todo porque aquí tuvimos también la COP16 en Cali, y bueno, nuestra política o las formas que queremos articular en la región, pues también tienen que ver con la denuncia a este tipo de inversiones y a este tipo de situaciones que ya lo padecieron los compañeros en Ecuador con el caso de Galápagos. Bueno, eso era lo que quería decir, Alicia, y muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Daniel, y bueno, muchísimas gracias a todos los participantes y a todos los panelistas que nos han acompañado el día de hoy. En verdad ha sido bastante ilustrador todo lo que nos han comentado. Nos hemos alargado unos 10 minutitos más por los temas técnicos que tenemos al inicio, pero de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Sobre todo porque este es digamos, una forma de ir iniciando este impulso de las auditorías de deuda, este rechazo a las falsas soluciones como los canjes de deuda en este año de jubileo para lograr por fin la anulación de las deudas, que quizás no sea este año, quizás no sea el próximo, pero iniciar ese camino que en varios países se necesita ese gran impulso. Entonces, muchísimas gracias también a nuestros intérpretes que nos han ayudado a que este webinar sea más accesible a compas que hablan español y francés. Entonces, ya para no retenerles más tiempo, nada, les agradecemos muchísimo. Disculpen que no se hayan podido responder algunas preguntas en el chat, pero igual les dejamos acá nuestro correo para que cualquier cosa le podemos hacer llegar a nuestros panelistas. For climate. Bueno, muchas gracias, Alicia, y un abrazo a todos. Pues, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos.